Así que puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Son un desastre esas aplicaciones. Toque el botón instalar y espere unos instantes. Son un desastre esas aplicaciones. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente. Radio Caput. Son un desastre. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien. Estamos en comunicación con la doctora Nadia Chiriboga de Ecuador, que te recibiste de médica en Argentina. Sí, muchísimas gracias Martín por el espacio en tu medio de comunicación. Realmente para nosotros es un honor poder conversar contigo y poder dialogar para nuestros hermanos ecuatorianos acá en la Argentina y a nivel de Latinoamérica, África y el Caribe. ¿Perteneces al partido de Rafael Correa? Sí, bueno, quien te habla es médica de profesión, especializada en cardiología acá en la Universidad Interamericana de Buenos Aires. Llevo más de 6 años residiendo acá en la Argentina, un país hermoso que nos ha permitido abrir las puertas en el tema de educación y una cultura muy bella. Represento a Revolución Ciudadana Lista 5 y en esta oportunidad recordemos que el 9 de febrero para nuestros hermanos ecuatorianos que nos escuchan son las elecciones en este país, en nuestro país, y estamos de candidatas a la Asamblea Nacional por la circunscripción de América Latina, África y el Caribe, así que estamos en la lid porque es un llamado que la patria nos hace. Nuestro país atraviesa por una situación muy difícil, en donde nosotros como ecuatorianos tenemos que ponernos la bandera y la camiseta de nuestra patria y asumir esta responsabilidad que va a permitir transformar no solamente el Ecuador, sino la vida de los más de 18 millones de ecuatorianos que somos, tanto en el Ecuador como en el exterior, ya que ha habido una ola migratoria bastante importante que ha dejado sentida no solamente a la familia ecuatoriana, sino a la economía, sino al país entero por la ola de delincuencia, de inseguridad, de falta de proyectos y propuestas por parte del gobierno de Daniel Noboa, que están haciendo estragos importantes en nuestro sistema tanto de salud, sistema de seguridad, en nuestro sistema de educación. Bueno, es una historia que nosotros conocemos bien, digamos. Están los candidatos que pone Estados Unidos y los candidatos que pone el pueblo. Rafael Correa fue un gran presidente, es un líder de América, y yo lo conozco personalmente y lo respetamos mucho. Ha formado parte de un momento brillante de Latinoamérica, donde se han unido Evo Morales, Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, después Cristina, Dilma. Ha sido un momento brillante para Latinoamérica que siempre estamos acostumbrados a que después de un periodo popular, los factores que digitaliza o que dirige simplemente Estados Unidos hacen una alianza con los sectores más poderosos de los países en contra del pueblo y terminan poniendo un gobierno, lo que nosotros llamamos gorila, que defiende los intereses de los poderosos y de los poderosos de afuera, vinculados con Estados Unidos, ante lo cual el BRICS es una nueva realidad que empieza a condicionar a los intereses de Estados Unidos. Ya se está hablando de una moneda del BRICS, lo cual yo no digo que sea la sepultura del dólar, pero
generaría un problema muy serio para Estados Unidos. Y los pueblos se defienden, digamos, y tratan de reposicionar sus gobiernos populares. Nosotros somos un ejemplo de eso, de esa lucha que estamos, y ustedes también. Hace rato que hay los sectores populares que se han referenciado y beneficiado en el buen sentido, como pueblo, por Rafael Correa y su gobierno, la brillante tarea que hizo allí Olmos Gaona respecto de la deuda externa, declarándola odiosa después de estudiar toda la construcción de la deuda, cosa que nosotros conocemos perfectamente en Argentina. Así que bueno, son hermanos nuestros, naturalmente simpatizamos por ustedes y por todo lo que tenga que ver con Rafael Correa y todo ese proceso de la Revolución Ciudadana. Y bueno, y la verdad que estamos contentos de tener contacto contigo y con todos los sectores que representan esa lucha democrática, además. Sí, la verdad que durante los 10 años del proceso de democratización, porque veníamos de un proceso en donde teníamos cambio de gobierno cada año y debilitamiento de las instituciones del Estado, el proceso de revolución ciudadana durante esos 10 años permitió ganar muchos derechos adquiridos mediante las reformas a la Constitución de la República de Ecuador, muchos derechos a los trabajadores que se mantuvieron en el artículo 8, en donde mencionaba el tema de la tercialización laboral, que fue abolida completamente. Se hizo la tabla salarial, en donde se ponía escalas según los grados de educación y un sueldo básico digno de ser para los ecuatorianos. Y en este proceso también se hizo un alcance gigantesco a la transformación de la educación y de la salud. Nosotros como médicos vivimos ese proceso en donde se construyeron muchos hospitales que eran necesarios y que sin ellos ahora, durante la pandemia, también hubiera sido una catástrofe total el tema de la pandemia, y gracias a la infraestructura que en ese tiempo pudimos dejar, porque recordemos que el proceso de la Revolución Ciudadana no es un proceso a corto plazo, es un proceso que viene ejecutando un proyecto político, un proyecto de patria, un proyecto de país, en donde la principal fuente de valor sea justamente la gente, el pueblo, en donde todos tengamos un proceso de equidad, en donde tengamos todas las oportunidades a la mano para poder salir adelante. Después del proceso de Lenín Moreno y la traición ominosa que tuvimos con esta persona, realmente el Ecuador ha venido en un declive, en donde se perdió la institucionalidad, en donde, entre comillas, por austeridad, se perdieron muchas cosas importantes. En eso también fuimos lastimados los extranjeros que estamos en los países del mundo, en donde nos tocó básicamente, se eliminaron muchos consulados con el tema de austeridad, evitando así y negando así la facilidad del acceso a los servicios públicos que según nuestra Constitución tenemos el derecho de recibir. Y la ley de movilidad humana que en el 2017, gracias al gobierno de Rafael Correa, también nos dio participación, una ley de movilidad humana pro persona, en donde teníamos acceso como extranjeros a la salud, al acompañamiento jurídico, al acompañamiento psicológico, cosas que ahora prácticamente no tenemos a la mano. Se nos cierran los consulados por falta de personal, se nos dan turnos completamente a destiempo, a mucho 3 meses, 6 meses, y eso la verdad que duele porque uno que ha sido parte del proceso de mejoramiento de las calidades de todo sentido en la parte política, social y económica del país, ver una patria que se desangra ante la indolencia, ver una patria que se desangra ante la falta de amor y compromiso, y ver un Estado completamente acefálico en donde un presidente se rinde ante los poderes hegemónicos y parecemos patio trasero de Estados Unidos.
en donde ya se involucró a las Islas Galápagos para permitir el acceso a los militares estadounidenses, sí duele. Y nosotros como ecuatorianos debemos levantar nuestra voz de protesta. Y la única herramienta de protesta popular establecida en la Constitución es el voto. Y ahí sí yo hago un llamado a nuestros hermanos ecuatorianos a diferenciar entre el bienestar y los graves problemas que en estos momentos aquejan al país, en donde se escudan de que hace 10 años no se hizo tal cosa, pero ha pasado muchísimo tiempo y yo creo que para un buen gestor, un buen gerente en el ámbito de la economía, en el ámbito de la estructura del Estado, le sobra y basta 6 meses para comenzar a dar una vuelta positiva a un país que está en pro de mejores días. Dos cosas. ¿Qué es el tema de las Galápagos con Estados Unidos? Sí, nosotros tenemos nuestras islas hermosas, las Galápagos, nuestra región insular. Hemos tenido muchas importantes visitas ahí, cuidando y preservando la especie marítima, pero se firmó un acuerdo con Estados Unidos para permitir que soldados estadounidenses, en el afán de hablar de seguridad, en el afán de buscar soluciones, entre comillas, para el control del narcotráfico, de un narcoestado que tenemos en la actualidad, se involucren y armen sus bases en las Islas Galápagos. Eso es preocupante. Nosotros teníamos, antes de que la Revolución Ciudadana ingrese como gobierno, teníamos una base militar en Manta. Nuestro presidente, expresidente Rafael Correa, dentro de sus habilidades como presidente, suspendió la base y comenzó a darle identidad y paz al país mediante la ejecución de políticas públicas, implementando seguridad y dándole dignidad a nuestros militares, a nuestros policías, en donde se pudo percibir un aire de seguridad y fuimos el tercer país más seguro de Latinoamérica y uno de los países que nos llamábamos el milagro ecuatoriano por el tema de la economía, que fue surgiendo de manera rápida gracias a las políticas económicas de nuestro expresidente Rafael Correa. ¿Cuál es la forma que vos decías que se eligen representantes que tienen que ver con distintos lugares del mundo? Explícame eso. Sí, dentro de este proceso de democratización, nuestros compatriotas y hermanos ecuatorianos en el extranjero tenemos no solamente voz, sino también voto. En ese contexto, nosotros tenemos en la Asamblea 137 asambleístas, representantes a nivel nacional y a nivel provincial. Y dentro de ellos hay 3 circunscripciones en el exterior que eligen a sus representantes. Nosotros como ecuatorianos en el extranjero tenemos representatividad en la Asamblea Nacional, que es como la Cámara de Diputados de acá, como los senadores, en donde elegimos 2 candidatos por Europa, 2 candidatos por Estados Unidos y 2 candidatos por América Latina, África y el Caribe. En esa vos decís, ecuatorianos que están en esos países, digamos. Ecuatorianos que residimos en esos países dentro de la circunscripción, tenemos y podemos ser candidatos a asambleístas para defender las necesidades de nuestros compatriotas en las diferentes situaciones que ameriten. Y en ese contexto, nosotros como Revolución Ciudadana, quien les habla, en este caso Eliana Correa, que está de primera candidata a asambleísta, acompañado por su candidato alterno, obviamente que es David Daquilema, Víctor Garzón, que está de primer candidato de segundo candidato por la Revolución Ciudadana, que se encuentra en Colombia, y yo que soy su alterna, Nadia Chiriboga, que estoy acá residiendo en Argentina. De esa forma hemos tratado de que esta nueva ola de progresismo sea desde las bases, desde la construcción de la política desde el pueblo. Y es por eso que ahora quienes habla, Nadia Chiriboga, militante de la Revolución Ciudadana, está como candidata. Tú. Exacto, estamos dentro de la lista
haciendo fuerzas porque realmente no solamente necesitamos, exigimos un cambio, porque creo que las políticas públicas y los recursos del Estado tienen que ser bien distribuidos y en esa buena distribución es importante que se nos tome en cuenta a nosotros que estamos en el exterior y que aportamos y sostenemos la economía del país. Nuestros ingresos por las remesas que envían los ecuatorianos en el exterior es importante y mueve muchísimo dinero, ya que a la falta de trabajo, a la falta de seguridad, el mes de enero fue el mes más sangriento de la historia de nuestro país por temas de inseguridad. Por temas de inseguridad, vivimos un narcoestado, estamos a la merced de las bandas criminales, de organizaciones, ya no solamente delictivas de robo de celulares, ya son organizaciones en donde hay disputa de espacios por bandas de narcotráfico, y nos tiene a la población eso sobra, y en esa circunstancia, esa zozobra, hace que también en el miedo nos quedemos callados. Pero creo que es hora de levantarnos. Como lo decía hace un momento, el voto es la única herramienta popular que tenemos, democrática, de sacar democráticamente a un gobierno que no está escuchando la voz del pueblo, que incumplió con todo su plan de gobierno, que fue a 1 año y medio, en donde nos mintió en la cara a los ecuatorianos y nos sigue mintiendo en la cara a los ecuatorianos, en donde tiene todo el poder, no solamente económico, sino también el poder de los medios de comunicación que tratan de persuadir la información y tratan de influenciar el voto y la percepción de la mala gestión, transformarla en buena, minimizando las cosas que se hacen mal. Tenemos aproximadamente 3 vicepresidentas. Nosotros por elección popular elegimos nuestro presidente que acompaña una vicepresidenta. Hace poco, por decreto y respetando la Constitución de la República del Ecuador, el presidente Daniel Noboa nombró por decreto en su sillón en Carondelet y con una hojita y un lápiz a su ministra como vicepresidenta, con una persecución hacia la presidenta, que si bien es cierto, en ciertos aspectos no promulgamos lo mismo, pero no se puede permitir tanta aberración política. Y es hora que el pueblo ecuatoriano, en esa letargía, en ese adormecimiento, comencemos a despertar y a identificar las cosas que están mal, que independientemente si viene de izquierda o de derecha, se tiene que exigir que se hagan las cosas bien. ¿Cómo funciona el Poder Judicial ahí? Lamentablemente es un poder aberrado por el Estado, el gobierno maneja las instituciones del Poder Judicial. Es importante recalcar que tenemos a nuestro presidente Rafael Correa sentenciado por influjo psíquico por parte de una fiscal que se ha puesto a los pies del gobierno de Daniel Noboa, el gobierno de Lasso y el gobierno de Lenín Moreno, en donde en 30 días tenían ya el informe para poder hacer la sentencia de manera rápida, un proceso que se demora más de 6 meses, más de 3 meses, pero en el afán de quitarle todos los derechos constitucionales para que pueda ser candidato a presidente y que pueda regresar al Ecuador, lo hicieron en la medianoche en el escritorio, y ya tenían el informe para sentenciarlo por influjo psíquico. Influjo psíquico, una guerra de lawfare que está viviendo nuestro presidente, pero él ha sido contundente. No quiere que este proceso se quede ahí, va a apelar a las instancias internacionales en donde de verdad haya independencia de poderes. Y en ese contexto tengamos de nuevo a nuestro querido presidente Rafael Correa con nosotros para revivir junto a Luisa González y a Diego Borja, candidata respectivamente a la presidencia y vicepresidencia del Ecuador, los tengamos en nuestro país formando, creando, solucionando y dándole un revés positivo a nuestra patria. Doctora Nadia, son siempre bienvenidos en Argentina.
nosotros naturalmente apoyamos a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador por una cuestión de solidaridad y de empatía. Y bueno, es bueno que la gente sepa cuál es la opinión de ustedes sobre este proceso. ¿Qué día van a votar? Recuerden, ciudadanos ecuatorianos en Argentina, hay algo que quiero recalcar antes y Dale. visibilizar. Es importante comprometer al pueblo, de que se levante ese sentimiento patrio, de que nuestra patria necesita a los ecuatorianos, de que nosotros formamos el país. No son los partidos políticos, es la gente que quiere trabajar, que quiere emprender, esta gente que tiene ansias de regresar a su país, porque nosotros como ecuatorianos en el extranjero queremos regresar a un país libre, a un país con seguridad. Recuerden que el 9 de febrero se elige no solamente vicepresidente, se elige el futuro. Y en ese contexto es importante también que los ecuatorianos acá en la Argentina se empadronen. Hay un dato muy preocupante, que es que aproximadamente somos 25.000 ecuatorianos acá en Argentina, disgregados en todo el país, un amplio porcentaje acá en Buenos Aires y otro porcentaje muy importante en la ciudad de La Plata, porque tenemos a nuestros compatriotas estudiando en la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros como movimiento, y sin ser todavía candidatos ni ser actores en este tema político, estamos dando ayuda a nuestros compatriotas porque identificamos esa necesidad. Identificamos problemas con el tema de acceso a la salud, por eso hemos creado nuestra telemedicina, en donde mi persona con un grupo de médicos ecuatorianos damos asistencia telemática en cuestiones de salud a nuestros compatriotas que por falta de recursos no pueden acceder a una obra social acá en Argentina. También tenemos nuestro grupo de teleasesoría jurídica, en donde nuestros compatriotas, si tienen una inquietud jurídica por el tema de inquilinato, por el tema de DNI, por el tema de alquileres, nosotros básicamente damos ese acompañamiento que debería darlo el Estado, pero ante las falencias, cosas visibles que se pueden hacer con la voluntad, no solamente política, sino la voluntad de un grupo de personas que tienen un objetivo en común, que es seguir fortaleciendo la parte del acompañamiento y la unificación entre ecuatorianos, podamos tener acceso a eso. Somos 25.000 ecuatorianos y solo en el padrón electoral están registrados 4.000, que fue actualizado este año porque el año pasado éramos 2.700. En esa situación, sí invito a que se involucren, porque parte de los recursos del Estado se dan en base a la población migrante de los ecuatorianos en el exterior. Si nosotros no visibilizamos la cantidad de ecuatorianos que somos, los recursos van a salir reducidos. Las personas que dan atención en las embajadas o en los consulados van a ser mínimas. Por eso son los turnos tan espaciados, pero parte de eso también es la falta de voluntad política de hacer bien las cosas y de cumplir con exactamente lo que manifiesta la Constitución y la Ley de Movilidad Humana. Las personas que quieran estar incluidas, ¿dónde se pueden asesorar? ¿Hay algún teléfono, una dirección? Normalmente eso lo tiene que hacer la embajada con el CNE. Nosotros estamos pasando la información a nuestros compatriotas para que se hagan cambio de domicilio, porque muchos están en registro pasivo porque han estado mucho tiempo viviendo en el exterior y no se han actualizado sus datos. En ese contexto no pueden ya votar en estas elecciones, pero sí es bueno y como buen patriota hacer el cambio de registro de domicilio para las próximas elecciones, que nuestro voz, que nuestro voto se haga sentir, que de verdad queremos un país que progrese con dignidad, con trabajo, con salud, educación. Y yo sé que este 9 de febrero, junto a Luisa González, a Diego Borja, a nuestro presidente eterno Rafael Correa, vamos a hacer ese resurgir de la patria, a revivir ese Ecuador que tanto está en peligro. ¿Hay algún mail, algo que la gente pueda consultar, referenciar, asesorarse?
Sí, nosotros tenemos nuestra página de RC5 Argentina, lo buscan en Instagram, RC5 Argentina, nos mandan un mensajito, están también los contactos ahí para que puedan asesorarse en temas de telemedicina, en temas de asesoría jurídica. Nosotros como RC5, de R de Revolución, C de Ciudadana, RC5, al final 5, Argentina, en donde pueden contactarnos, están ahí todas las actividades que nosotros venimos haciendo en pro y en beneficio, como es el apoyo con clases a nuestros compatriotas de anatomía, quienes también le impartíamos en La Plata para poder evitar el ausentismo, ya que como son distintos tipos de malla curricular, es distinto la educación acá con la de Ecuador, muchos ecuatorianos también optan por regresar. Muy bien, bueno, quedamos a la orden cada vez que necesiten difundirlo y nos ponemos a su disposición y les deseamos el mayor de los éxitos. ¿Mantienen línea con Rafael Correa? Muchísimas gracias a ti, Martín, muchísimas gracias por el espacio, por el cariño que es mutuo. Creo que nos debemos dar la mano porque no solamente Ecuador lo necesita, sino Latinoamérica y el mundo. Necesita de la unidad, pero de esta unidad que no solo quede en convenciones, de esta unidad que no solamente quede en reuniones, de esta unidad que se ponga en acción, que se ponga en práctica, y eso lo vamos a construir de poniendo posturas y trabajando en conjunto hacia un nuevo mundo en realidad. Bueno, lo que podemos poner nosotros es hospitalidad y todo lo que sea educación a disposición, y salud también. Muchísimas gracias, Martín. En serio, desde la Revolución Ciudadana de Ecuador, desde la Revolución Ciudadana de Argentina, te quedamos eternamente agradecidos y esperamos tener otra próxima oportunidad de conversar, intercambiar y que la próxima entrevista sea ya como asambleísta y hablando de las soluciones que le estamos dando a nuestros hermanos ecuatorianos y feliz que Luisa también sea presidenta. Bueno, es la hermandad de los criollos, así que... Así es. Seguiremos hermanos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, estuvimos con esta compañera médica, candidata a asambleísta de Ecuador, en Argentina, y bueno, y todo lo que podamos acercar a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a la gente que se interese por el tema de Latinoamérica, particularmente, estamos a disposición. Muchas gracias. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar.